En esta oportunidad vamos a hablar del triac, un semiconductor que, a diferencia de la mayoría de los transistores, puede utilizarse directamente en aplicaciones de corriente alterna y por lo general en aplicaciones que requieran manejar cargas con altos voltajes que pueden ser superiores a los 100 volts. Igualmente pueden utilizarse los triacs en aplicaciones de menor voltaje, pero tienen esta particularidad de poder manejar tensiones superiores a los 100 volts. Aquí podemos ver un ejemplo del encapsulado TO220 con un triac que es el BTA 216, y podemos ver también al lado el símbolo electrónico del triac, y se pueden observar estos tres terminales que son el ánodo 1, ánodo 2 y la compuerta. El triac tiene estos terminales y también a la compuerta se le suele llamar gatillo. ¿Por qué gatillo? Porque si uno lo analiza desde la parte práctica, cuando empieza a conducir el triac se dispara, podríamos decir, y no deja de conducir hasta que termina el semiciclo en el que estaba conduciendo la corriente. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Bueno, ahora vamos a ver un circuito básico de esto y quizás se comprenda mejor. Si nosotros representamos la diferencia de potencial con respecto al tiempo y la mostramos variable en semiciclos positivos y negativos, podemos decir que una vez que se activa el triac, comienza a circular una corriente a través de él, además a través de la lámpara, ¿no? Y se podría decir que este circuito se cierra y si se dispara el triac, por ejemplo, durante el semiciclo positivo, la particularidad que tiene es que cuando termina el semiciclo se desactiva. Esa es la particularidad que tiene el triac. Requiere solamente un disparo, un instante, para que este comience a conducir la corriente, y cuando termina ese semiciclo, si no se vuelve a disparar, bueno, no conduce más esta corriente. Vamos a ver entonces algo que quizás represente mejor la situación. Volviendo entonces a esta gráfica, la inicial es la A, en la que se muestra la diferencia de potencial y la variación en estos semiciclos positivos y negativos con respecto al tiempo. Y vemos en la parte B que si de repente se activara por medio de el gatillo este triac, si uno aplicara un voltaje para que se dispare, vamos a decir el triac, y conduzca una corriente, si este disparo se efectuara justo en el instante en que comienza el semiciclo positivo, bueno, lo que pasaría es que aquí estamos representando la corriente, ¿no? Según la gráfica con respecto al tiempo. El triac dejaría pasar la corriente durante todo ese semiciclo. Si no se llegara a disparar nuevamente, bueno, no conduciría durante el semiciclo negativo. Pero si también se disparara justo al inicio del segundo semiciclo, del semiciclo negativo, nuevamente entonces conduciría la corriente durante todo ese semiciclo hasta que terminara. Lo mismo, bueno, se podría repetir. O sea, estamos tratando de representar que este triac se dispare justo al inicio de cada semiciclo, negativo y positivo. ¿Qué pasaría entonces si se analizara, ¿no?,
la potencia del circuito? Bueno, podríamos decir que es máxima, porque durante los 2 semiciclos está conduciendo la corriente, está circulando corriente por el circuito. Si ahora se disparara el triac, pero a mitad de semiciclo, bueno, lo que tendríamos sería una gráfica parecida a la siguiente, ¿no? Donde se puede observar que la mitad del tiempo de un semiciclo se conduciría o circularía corriente a través de la lámpara y el triac. Lo mismo, ¿no?, con el semiciclo negativo. Si se disparara justo en la mitad del semiciclo, podríamos ver que hay una circulación de corriente durante la mitad de ese semiciclo hasta que se apaga por el inicio del otro, y así por el estilo, ¿no? Aquí podríamos ver, entonces, si analizamos la parte sombreada con rojo y representara la potencia de mi circuito, que en este caso ha variado. En este caso también es menor, y podríamos decir que a simple vista podríamos decir que es la mitad de la máxima. ¿Qué pasaría si ahora, según la parte D de mi gráfica, yo lo disparara poco tiempo después en cada semiciclo? Bueno, acá ya vemos otra vez que hay una disminución de esa potencia de la que estamos hablando. Circularía la corriente por un menor tiempo en cada semiciclo. Y si lo hiciéramos más tarde todavía, justo antes de que termine el semiciclo, bueno, podríamos decir ahí entonces que si lo disparáramos justo antes de que termine el semiciclo, la corriente nuevamente sería mínima, por tratar de ejemplificarlo aquí. ¿Y qué pasaría si en vez de disparar el triac al principio del semiciclo, lo hago un poco más tarde? Bueno, aquí, como se trata de ejemplificar en la gráfica, si yo lo disparara aquí, entonces podría ver que empezaría a circular corriente a partir de este punto hasta que termine ese semiciclo. Pero si yo lo disparara en este momento, bueno, tendría ahí nuevamente esta variación. Esta entonces es una forma gráfica de analizar el funcionamiento del triac. Es una forma gráfica también de ver cómo se puede disparar. Estos tiempos son variables en este caso, y bueno, hay sistemas de disparo para detectar el momento justo en el que se quiere que el triac se cierre, vamos a decir, o conduzca o circule por el circuito de la corriente. Hay circuitos especializados que se utilizan para detectar estos puntos, también llamados ángulos de conducción, y es una forma de controlar la potencia que circula por una carga, que puede ser una lámpara, un motor y demás. Bien, estas son algunas explicaciones que podríamos dar acerca de este semiconductor que es el triac, y algunos aspectos básicos de su funcionamiento.